fresca y perfumada mañanita de tu santo. Se dan cuenta. Recibe mi bien Buenos días, amada güey. dulzura. Buenos días, güey. Buenos días, aquí. Felicidades, Buenos güey. días. Ya despiértate, amigo. Para despedir este video, fuimos a desayunar a mi terreno como muchas veces lo hacíamos. Algo que le gustaba mucho a Hanso. Ir ahí, correr, desestresarse y jugar. Vi personajes de videojuegos y me gusta cómo suena Hanzo. Hanzo es el personaje de las flechas de Overwatch. Y su ulti es de un lobo primo, la ulti. Entonces, por ahí va. Nos queda bastante. Entonces yo creo que le voy a poner Hanzo. ¿Ah, Hanzo? Hanzo. Hoy está pues enterradito ahí. Fui a plantar un árbol para que crezca a un lado de él. Y hoy quería hablarles un poquito del tema. Hanzo llegó a mi vida cuando cumplí 22 años, el 16 de enero del 2020. Me acuerdo que me sorprendieron poniéndome a Hanzo al literal despertar con las mañanitas. El Mario y el primo hicieron complot con mis papás, que fueron quien me regalaron a Hanzo, y llegó conmigo. Algo curioso que cuando llegó conmigo fue antes de que empezara la pandemia. Se siente bien raro saber que ahorita ya no está conmigo y justo cuando ya empecé a viajar y a salir otra vez, cuando ya todo está un poquito más normal, hasta cierto punto, claro. Creo que tenía una misión y la cumplió, y quiero ver esto del lado más positivo posible, porque créanme que me ha tenido algo mal. Con Hanzo aprendí muchísimas cosas, demasiadas cosas. Literal, era mi hijo. Lo enseñamos a nadar, me acuerdo. Ya sabía nadar, bien padre el Hanzo. Creció pues junto conmigo. Desafortunadamente creo que nos tocó una mala fecha para convivir juntos, ya que prácticamente empezó la pandemia meses después, pocos meses después de que llegó a mi vida. Entonces casi no salía al exterior, y creo que también por eso tenía un poco de problemas de carácter cuando veía a otros perros. Nos mudamos a Querétaro, y en Querétaro fue a la escuela, mejor que yo. El Hanzo fue a la escuela, donde tomó un curso en la fase inicial, vaya. Un perro se hizo muy educado, siempre tenía que salir a un jardín a hacer sus necesidades, siempre se esperaba, era muy bien portado. A excepción con otros perros, ahí no, pero de ahí en fuera le hizo muy bien esa escuela. Hanzo, come on. A ver, ven. A ver, raza, si me sale. Si me sale esto, soy un genio. Hanzo, ven. ¡Ay, perro! ¿Ya sabes brincar o qué? Sinceramente yo no quise que siguiera en la escuela porque pues es mucho tiempo sin ver a tu mascota. Está muy padre que aprendan tantas cosas, pero no quise dejarlo más tiempo por ese motivo. No los ves mucho tiempo y creo que eso no está tan cool. Si puedes tolerar eso, pues bien. Y pues ahora que ya no está conmigo, agradezco haber compartido un poquito más de tiempo con él y no haberlo dejado todo el tiempo en la escuela a lo mejor. Siempre estaba conmigo. Todo el tiempo estaba junto a mí. No importa si iba para un lado, si iba para otro lado, si iba al estudio, si hacía stream, casi siempre quería estar conmigo. Fue mi mejor compañía durante estos últimos 3 años. Ya son 3 años. 3 años estuvo conmigo, completitos, apenas. En estos 3 años, fueron 3 años creo que muy difíciles, y allí estuvo Hanzo. Y duele mucho el hecho de que una mascota o tu mascota ya no esté contigo, porque es complicado. Les agarras un cariño muy grande, y creo que si ya has tenido esta experiencia con alguna mascota, me entenderás. Es alguien que quieres demasiado, es un ser vivo que está para ahí, que sabe cuando estás triste, que sabe todo de ti. Tu mascota que siempre está contigo sabe todo de ti, y él sabía todo de mí. Cuando estaba triste, cuando estaba mal, ahí estaba, siempre para hacerme compañía. Fueron 3 años bien difíciles, personalmente hablando, llenos de, no sé, choques muy fuertes de emociones, cambios medios extraños. Creo que la mayoría en estos últimos 3 años como un poquito para mal. No para mal, sino pues ustedes saben lo que ha pasado. Desde que ya no estamos juntos como el team de YouTube de antes, todo está diferente. A veces unas cuantas malas decisiones o cosas malas que han pasado en la vida, que al final nos queda solamente aprender, levantar la frente y querer seguir adelante, porque es lo único que hay. Hansito me enseñó muchas cosas muy buenas.
a estar para esas personas que te importan siempre que puedas, a ser leal, a ser muy leal. Me enseñó lealtad, honestidad, no sabía mentir el Hanso. Me enseñó a valorar el tiempo, la compañía de que alguien esté ahí para ti siempre. Eso es muy valioso. Me enseñó eso mi perrito. Creo que posiblemente fue como una señal o algo así. Créanme que de las cosas que más pensaba, ahora que quiero viajar, que quiero hacer nuevas cosas, ya les he medio contado en redes sociales, quiero irme a aprender inglés un rato al extranjero, quiero irme a Japón si se puede el año que viene, más tiempo, aprender japonés, aprender inglés bien. Y de las cosas más difíciles que tenía que averiguar y resolver es ¿y cómo me llevaba Hanso? ¿Cómo le iba a hacer para llevármelo tan lejos? ¿Cómo le iba a tener si ella todo está muy chiquito? ¿Cómo le iba a hacer para que Hanso fuera conmigo? Tenía planeado hacer una serie donde quería hacer una camioneta, acondicionarla para poder acampar ahí y hacer streams por muchas partes acampando junto con Hanso. Pero a veces los planes se te mueven cuando menos lo esperas y no tienes el control de decidir qué va a pasar. Simplemente sucede y tienes que aceptarlo. Hay una disculpilla si he estado muy inactivo, amigos, más que nada en los streams. El año empezó con noticias muy fuertes y me ha costado trabajo pues salir de eso ahorita. El año quedamos que iba a ser un año muy bueno. Todo lo que hicimos en Japón fue increíble, fue una experiencia inolvidable y me ha cambiado mucho como persona. Desafortunadamente pues me tocó vivir lo del hackeo y esto de Hanso al empezar el año. Son cosas muy, muy fuertes que he estado afrontando y he estado trabajando mucho en ello para pasar. Y no bajonearnos. Va empezando el año pinta para muy bien. No importa qué tan mal te la hayas pasado en la vida, créeme. Hay veces que vas a estar mal, pero siempre después del mal viene la calma, viene lo bueno. Hay que echarle muchas ganas, claro, no es como que venga solo, pero de uno depende. Si me podría quedar yo ahorita triste muchísimo más tiempo, claro que sí, o tomarlo como motivación y saber que alguien tan importante en mi vida como Hanso quisiera verme bien, quisiera verme feliz y triunfando en todo. Entonces hay que usar eso como motivación y aquí vamos a andar. Gracias por todo, Hansito. Me acompañaste en la etapa, yo creo que en los 3 años más complicados de mi vida, porque vaya que estuve 3 años algo raro, pero te prometo que volvimos y vamos a darle con todo. Nada más que decir, gente, más que nos vemos en un próximo video. Despídete, Hanso. Despídete. Di adiós. Bye.